La diabetes es la principal causa de insuficiencia renal terminal a nivel mundial. Esto es cuando los riñones ya no funcionan y es necesario recurrir a la diálisis o hemodiálisis para poder sobrevivir. En algunos pocos casos es posible realizar un trasplante renal en lugar de la diálisis. Lo cierto es que llegar a este punto es muy poco probable que puedas revertir el daño. Pero antes de llegar a esta etapa puedes hacer muchas cosas para ya sea conservar el funcionamiento que tienes en este momento de tus riñones y tratar, en algunos casos es posible, de revertir la nefropatía diabética. Y de eso vamos a hablar en este episodio. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugar Care, y te recuerdo que estamos en Spotify, Amazon Music, Google Podcast y Apple Music por si te es más conveniente escuchar esta información en esas plataformas. Para empezar, ¿cómo podemos saber cuánto funcionan tus riñones? No es por un ultrasonido, es mediante un parámetro que se llama creatinina utilizando unas fórmulas. Para la otra alternativa es juntar la orina por 24 horas, que no es necesario en la mayoría de los casos. Mediante estas fórmulas podemos estimar el funcionamiento de los dos riñones por si tenías duda, o uno solo si eres una de esas personas que nacieron con un solo riñón o que han perdido por alguna razón un órgano de este tipo. Para estas fórmulas se pueden utilizar varios parámetros, pero el más estudiado hasta el día de hoy es la creatinina. Es posible que esto cambie en un futuro porque ya existen otros marcadores de funcionamiento renal, pero hoy por hoy la creatinina sigue siendo la reina. Estas fórmulas las encuentras en internet y te voy a dejar el enlace de una página donde vienen estas fórmulas para que hagas el siguiente ejercicio y te des una idea de cuánto funcionan tus riñones, porque de esto depende el tratamiento y lo que tienes que hacer para cuidar tus riñones. Aclaro, es solo para que te des una idea. Es trabajo de tu médico tratante interpretar correctamente el estudio porque hay que considerar varias cosas e indicarte las medidas correctas para que te ayuden a revertir el daño renal. Ok, lo primero que vamos a hacer, que te voy a pedir que hagas si lo quieres hacer, es entrar a la página que te digo y vas a encontrar tres fórmulas. Una que se llama Cocroft, una que es MDR y la que viene hasta abajo CKD-EPI. Todas tienen sus ventajas y desventajas. Sin embargo, la que yo utilizo con mayor frecuencia es la última que viene en esta página, CKD-EPI. Entonces, vete hasta abajo de la página y lo único que necesitas es ingresar tu edad. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que es una persona de 48 años. Voy a ingresar yo 48 años. Después te pide el género, mujer o hombre. En este caso vamos a utilizar el género femenino. Voy a poner que es mujer. Y luego te pide tu creatinina. Esta la encuentras en la química sanguínea, es un estudio de la sangre. Suponiendo en este ejemplo que es 0.9 de creatinina, pues ingreso este valor. Después le das Enter y te va a dar el resultado. Te lo va a representar como un filtrado. Y en el ejemplo que yo te acabo de poner, mujer de 48 años, con creatinina de 0.9 me da un filtrado o funcionamiento renal de 75 mililitros, que más o menos viene siendo 75% de funcionamiento renal. Y de nuevo, esto es para que te des una idea de cuánto funcionan tus riñones. Hay que tomar en cuenta pues la edad, ¿no? En este ejemplo tenemos una insuficiencia renal o una nefropatía diabética etapa 2. Y también te voy a dejar en la descripción del video la clasificación para que conozcas en qué etapa estás si haces este ejercicio. Esto es importante porque, te repito, el tratamiento para conservar el funcionamiento de tus riñones y tratar de revertir el daño depende de qué tan avanzado sea el daño. Y lo primero que hay que hacer es hacer este cálculo. La insuficiencia renal se divide en 5 etapas, del 1 al 5, siendo el número 5 la forma más avanzada, que es cuando se suele requerir diálisis o hemodiálisis. Y esto viene siendo cuando los riñones funcionan menos del 15%. Y la forma de estimar pues es mediante estas fórmulas que te acabo de comentar. En general, aunque no siempre, las etapas 4 y 5, que son las formas más avanzadas,
son irreversibles en el contexto de la diabetes, y las etapas 1, 2 y 3 son potencialmente reversibles. Así que te invito a que hagas el cálculo y veas en qué etapa estás, para que veas y te des una idea si aún puedes revertir este daño. Ahora bien, reversible no significa en la mayoría de las veces recuperar el 100%. Reversible significa recuperar 5% de función renal, 10% y en los mejores casos 20 o hasta el 30%. Pero esto es un montón de diferencia, aunque pienses que el número es muy poco. En este episodio nos vamos a centrar en cómo cuidar tus riñones si te encuentras en la etapa 1, 2 y 3. Esto es un funcionamiento mayor al 45%, porque menos de eso el tratamiento se vuelve más complejo. Y además, las recomendaciones que te voy a dar en este episodio aplican para cualquier etapa de insuficiencia renal. Revertir el daño depende en gran medida de estos 5 puntos que te voy a comentar, aunque no son los únicos, pero yo creo que sí son los más comunes en mi opinión y lo que yo más he visto en mi práctica diaria. El punto número 1, para conservar y tratar de revertir el daño renal, controlar todo lo que puedas controlar. ¿A qué me refiero? Controlar presión arterial, controlar glucosa, controlar colesterol, controlar si tienes anemia, controlar ácido úrico, controlar problemas de sobrepeso y controlar si tienes alguna deficiencia nutricional. Ese es el punto más importante probablemente, porque si tú no controlas tu presión arterial, el daño renal sigue. Si tú no controlas tu glucosa, el daño renal sigue independientemente de lo que hagas. Todo se resume a resolver o tratar las causas que te están perjudicando ese funcionamiento renal. Así que si tú no has controlado ninguno de estos puntos, esto es lo primero que tienes que hacer si quieres conservar funcionamiento renal o quieres revertir el daño renal por la diabetes. El punto número 2, que también es muy frecuente, es evitar medicamentos nefrotóxicos, evitar medicamentos que causan daño renal. Entre los más comunes son los antibióticos, en especial uno que se llama amikacina. Es un antibiótico inyectable que aún hoy por hoy se receta con bastante frecuencia, a pesar de que sus indicaciones son muy pocas. El abuso de este medicamento amikacina causa daño renal y hay que utilizarlo con mucha precaución. Y el otro medicamento que con frecuencia también se usa bastante y también he visto muchas personas con daño en los riñones por estas pastillas es el uso constante y prolongado de ketorolaco, principalmente seguido de naproxeno, ibuprofeno, entre otros de este tipo, pero el que más he visto yo es el ketorolaco. Insisto, uso constante y prolongado por una sola dosis, 3 días que lo utilices, generalmente no hay ningún problema. Recomendación: no abusar de estos medicamentos. Si tienes dolor de algo, mejor acude a valoración médica para ver por qué te duele y eliminar la causa del problema. El punto número 3, la recomendación tercera que te doy para conservar el funcionamiento de los riñones es mantenerte bien hidratado. La falta de agua es muy común y estamos hablando de agua natural. Por lo menos entre 1 y 2 litros al día es lo que hay que tomar, aunque esto es variable dependiendo de tu rutina, de tu actividad física, del clima y otras condiciones. Ojo, aquí el mensaje es agua normal. No agua mineral, no el líquido que viene en el café, en el té, jugos, licuados, no, agua normal. Si tú crees que no tomas suficiente agua normal o no tomas de plano agua normal, pues ahí estás fallando si tratas de conservar y revertir el daño renal. Incrementa tu ingesta de agua normal. Número 4, no exagerar con suplementos. Entre más tomes, más trabajo para tus riñones, porque una de las funciones es eliminar los desechos, eliminar los excesos del cuerpo. Y si abusamos con las pastillas
ya sea medicamentos, vitaminas, minerales, etcétera, es más trabajo para el riñón. En mi experiencia y en lo que yo recomiendo es utilizar 2 suplementos al mismo tiempo, máximo 3 si son estrictamente necesarios al mismo tiempo, y después irlos cambiando por otros dependiendo de tus necesidades. Aunque de esto, de los suplementos, vamos a hablar exclusivamente en otro episodio. Número 5, eliminar tus infecciones de orina, porque también es muy frecuente. Si tienes una infección y se te quita con antibiótico, perfecto, no hay ningún problema. Pero si esas infecciones son recurrentes, una y otra, hay que buscar por qué, porque eso no es normal. Si tienes este problema, lo que yo te recomendaría es hacerte un urocultivo, un cultivo de orina. Con esto tú vas a poder identificar cuál es la bacteria que te está causando esas infecciones y cuál es el antibiótico que más le pega, por así decirlo, o cuál es el antibiótico que más efectividad tiene contra esa bacteria. Además, si hay infecciones recurrentes, yo te recomiendo un ultrasonido renal y de vía urinaria para descartar que no tengas otro problema que esté perpetuando estas infecciones. Y aquí abrimos un paréntesis: en mujeres, yo recomiendo, si las infecciones son persistentes, acudir a ginecología para descartar otras situaciones, y si aún así persiste en este problema, acudir a urología, porque a veces el problema es una incontinencia u otros problemas de la vejiga. En hombres, una causa común es la prostatitis, es una inflamación de la próstata que a veces se confunde con una infección urinaria. Es bastante frecuente y en el examen de orina se ve casi lo mismo. Sin embargo, que la infección viene de la próstata, no viene del riñón ni de la vejiga. Es un problema bastante frecuente y para esto yo recomendaría medir el antígeno prostático y acudir a urología en caso de que tengan infecciones persistentes y que no se hayan podido resolver. Una última cosa: revertir el daño renal requiere de tiempo, usualmente más de 6 meses. Así como los riñones son muy resistentes y el daño se desarrolla con el tiempo, años después de tener el problema de la diabetes, lo mismo es su recuperación. Entonces no esperes ver, si lo tienes, qué bueno. Si tu riñón no se recupera en 2 meses o en 3 meses, no hay ningún problema. Ten calma, paciencia, cumple con los puntos que te acabo de comentar, sobre todo el número 1, controla todo lo que puedas controlar y espera. Porque en algunos casos, incluso esa recuperación renal sucede hasta 1 año después de controlar los puntos que te acabo de comentar. Ahora, esos son los puntos más frecuentes, los errores más frecuentes que yo he visto en la consulta, pero pues no son los únicos. Yo soy el doctor Antonio Cota, espero que el video te haya sido de utilidad y tengas una idea más clara de lo que tienes que hacer para cuidar y conservar esa función renal. No es lo único, en etapas más avanzadas, etapa 5, etapa 4, el tratamiento se vuelve muy complejo y tengo pensado hacer un video exclusivamente de eso porque son bastantes puntos los que hay que cubrir. Te pido de favor que si te ha gustado el contenido que te suscribas y difundas esta información y te espero en el próximo video.